Saludos cordiales, buenas noches. Este es el grupo integrado por Cristina Quintana, Alfaro Vallejo, David Velastegui y Francisco Melo, en torno al tema que vamos a exponer, el impacto de la inseguridad y violencia en el Ecuador durante el periodo 2021-2024. Recordemos que el 23 de febrero del año 2021 el Ecuador comenzaba a vivir una nueva realidad social frente a débiles políticas de los gobiernos de turno. Los amotinamientos en diferentes cárceles del Ecuador dejaba un saldo escalofriante de 79 reclusos fallecidos y de ahí en adelante una serie de atentados, una serie de ataques, hasta llegar inclusive la violencia a involucrarse dentro de la sociedad y a un paso también ya dentro del quehacer político. Las consecuencias han sido determinantes. Por ello, hoy queremos ponerles a consideración el enfoque estructuralista, tomando en cuenta que estas estructuras sociales nos facilitan a entender los fenómenos de la inseguridad y la violencia. Desde la perspectiva del institucionalismo, queremos analizar el análisis que se centra en la debilidad de las instituciones estatales en el Ecuador. ¿Qué pasa? ¿En dónde está el error? Desde el poder, lo público, por un lado, y por el otro, el poder de las bandas delincuenciales. Y en el centro siempre va a estar uno de los mayores problemas que tiene nuestro país y que genera también estos niveles de inseguridad, como es la pobreza. El discurso debe construirse en una estructura organizada. Lo hemos entendido de que todo discurso tiene y debe de tener sus bases. No es solamente hablar, sino también entender las leyes, los operativos, el sistema de justicia, que de alguna forma también abarcan el institucionalismo y el interaccionismo simbólico, entendidos por lo que pasamos la mayoría de ecuatorianos y que vivimos a diario, como es el miedo y la ansiedad. El problema de violencia y de inseguridad debemos partir de un planteamiento de uno de los pensadores, en este caso Max Weber, cómo establece estas relaciones y la distribución de poder en las tres esferas, que es lo económico, lo político y lo social. Sobre eso, dentro del estructuralismo en sí generado a nivel de nuestro país y considerando también el tema económico, podemos identificar que la violencia y la inseguridad se asocia mucho con esta estructura económica y en la falta de oportunidades, en una desigualdad existente, en una mala distribución de la riqueza. Es así que el 1,3% de los más ricos concentran la riqueza en que significa el 50,2%. ¿Esto qué genera? Que haya vulnerabilidad en ciertos sectores, en los sectores más pobres, que se genera también esta exclusión. Esta distribución desigual de la riqueza, de oportunidades, establece para que se puedan generar estas acciones delictivas, principalmente el narcotráfico que está relacionado con los altos índices de inseguridad y violencia. Este tema tan importante y a la vez complicado y que genera preocupación en nuestra sociedad como la inseguridad, es un fenómeno, no es un fenómeno aislado, sino resulta de esta crisis estructural, que insisto está relacionado con la pobreza, con las desigualdades, con la exclusión social, el débil sistema educativo que existe también en nuestro país y que además estas falencias en la estructura lleva a que los sectores más vulnerables sean los niños, adolescentes y jóvenes quienes forman parte inclusive de las bandas delictivas a corta edad. Por otro lado, tenemos el institucionalismo, que ahí está relacionado sobre la acción que el gobierno, el Estado, a través de las normas, leyes y demás circunstancias dentro de una burocracia, genera. Sin embargo, este, esta falta de política pública efectiva no ha permitido que el índice de inseguridad y violencia baje, sino que se mantenga o suba. Es por eso que en el 2023 el país fue considerado como uno de los países más violentos de la región por los índices superados en tema de inseguridad y violencia.
te queda claro que el institucionalismo ha hecho muy poco o las instituciones del Estado no están bien relacionadas con las acciones efectivas y que mucho de eso inclusive ha generado que las mismas instituciones puedan ser cómplices de algunas decisiones a favor de las bandas delictivas. Ejemplo de eso es el sistema de justicia. Y algo que ronda en toda la institucionalidad de nuestro país es la corrupción. Sabemos que en nuestro país la inseguridad y la violencia está aquejando a todos los territorios. Esto lo podemos analizar desde la teoría del poder. Cuando el concepto lo describe Max Weber, al observar tres dimensiones, la económica, la política y la social, podemos evidenciar que Ecuador, las organizaciones de crimen organizado demuestran este poder y retan a todas las instituciones del Estado que tratan de controlar los territorios y operar incluso desde las cárceles a establecer medidas fuertes. Este poder se manifiesta no solo en términos económicos desde estas organizaciones, sino también en esa capacidad de hacer su influencia en la toma de decisiones gubernamentales y sobre todo en generar este pánico y miedo a la población ecuatoriana. Roald Dahl, de una u otra forma, define al poder como una capacidad de un autor de influir sobre las acciones del otro. Y según esto, este crimen organizado ejerce un poder coercitivo hacia el Estado y la sociedad ecuatoriana. Sabemos que desde la corrupción que existe en los funcionarios públicos, ahora no solo es eso lo que nos aqueja, sino también esa imposición de las llamadas vacunas o extorsión a los negocios de diferentes partes del país, y esto afectando a esta economía y a un sistema social que nosotros vivimos hoy. Este desequilibrio de poder refleja esa crisis que tiene la autoridad desde el Estado y la capacidad de no permitirnos garantía de nuestros derechos en seguridad. Hemos visto que en el último año el gobierno ha implementado políticas de una inversión elevada en sus fuerzas de seguridad, dejando abandonados varios puntos importantes, como estos pueden ser la inversión en prevención y tecnología, también la coordinación interinstitucional, siendo esta una de las importantes porque fortalece la cooperación entre fuerzas de seguridad, justicia, pero también con la educación. Y también la participación comunitaria, implementar programas que involucren a toda la comunidad en prevención del delito nos permitirá reestructurar ese tejido social. Dentro de las corrientes políticas, la idea de la seguridad depende de las necesidades y las prioridades específicas de cada país o región. Sin embargo, algunas de las corrientes políticas que se han destacado en este trabajo en materia de seguridad vienen a ser la democracia liberal, el realismo político y el progresismo, siendo el que aborda las causas profundas de la inseguridad como la pobreza y la desigualdad a través de políticas sociales y económicas. Es importante considerar que las palabras y las acciones de los líderes políticos influyen en la percepción de seguridad. Un discurso efectivo debe equilibrar la firmeza con empatía y la seguridad con la libertad y la cooperación internacional. Debemos entender que no solo debe aplicarse políticas que vayan a fortalecer las fuerzas del orden, sino también educar para poder evitar que la ciudadanía sea objeto de captación de las redes del crimen y de la violencia. Gracias.